Buenos días, aquí estamos otra vez reunidas, es nuestro quinto encuentro de Teólogas en Diálogo. Bueno, aquí tenemos una situación enteramente diferente, incluso enteramente diferente por ahora al resto de América Latina. Primero que somos una población muy pequeña. Uruguay le decimos el paisito, al lado de Argentina, que es 15 veces más grande en territorio, y de Brasil, que es 45. O sea, Uruguay es un muy pequeño país. Con 3 millones no llega al medio de habitantes, 3.400.000 y pico. Eso ha sido, parece, uno de los factores que nos ha defendido del coronavirus. Pero en este país, desde el 13 de marzo hasta ahora, los casos totales de enfermedad, los tengo aquí anotados, son 845, de los cuales 726 están recuperados. Y tenemos 23 muertes al día de la fecha. Entonces, bueno, cada uno de esos fallecidos, cada una de esas 23 personas son importantes y para nosotros tienen rostro, tienen un nombre, tienen edades, sabemos de dónde son. En cambio, yo comparaba, cuando tú me decías 40.000, es un medio estadio de fútbol, ¿no? O más. Es una ciudad nuestra del interior. Entonces, como que se nos hace difícil ahí mirar rostros, mirar situaciones. A mí que me gusta contemplar la realidad cuerpo a cuerpo, digo yo, frente a frente, cara a cara, esas cifras me superan. Aquí en Uruguay entonces fue al revés. El contagio empezó por la clase alta y casi que se quedó allí. O sea, hubo 2 personas que llegaron al aeropuerto de Montevideo, de Carrasco, y una de ellas tan imprudente, además con una historia personal y familiar muy peculiar, llegó enferma, con los síntomas, bueno, y se fue a una fiesta de 500 personas. Creo que llegó un día, y no sé si esa noche o al día siguiente era un casamiento, y fue al casamiento, y participó, bailó, cantó, estuvo en toda esa actividad, y de ahí surgieron muchos contagios. Hubo otra persona que vino también con su hija en ese vuelo, también enferma, y viajó a su ciudad, pero no produjo contagios porque permaneció, hizo una cuarentena voluntaria. Y los que fueron llegando, el último vuelo que trajo a muchas personas de Europa, ya tenían la consigna de llegar y permanecer 14 días encerrados en cuarentena. De tal manera que el contagio no se dio. Se dio ahí, en ese barrio, en esa clase más alta, por los participantes de la fiesta. Pero a la vez, por ser de un sector socioeconómico alto, tenían todas las seguridades, desde salud a unas grandes mansiones donde se podían separar, aislar, etcétera, etcétera. Bien, después, a nivel cómo llegó, y además el gobierno inmediatamente detectó, generó una situación de información, a mi juicio a veces alarmante, porque tuvimos una semana o 10 días en que permanentemente los medios de comunicación transmitían lo que estaba pasando en Italia y en España, especialmente en estos 2 países, porque Uruguay tiene muchas raíces italianas y españolas. Entonces, además de lo de los informativos, de los noticieros, cada uno de nosotros estaba en contacto todos los días con España y con Italia. Entonces, como tenemos familia, como tenemos amigos, eso generó también una situación de vivir nosotros el temor que se vivía en Europa. De ahí que acá no hubo cuarentena obligatoria, no hubo confinamiento obligatorio como en Argentina o como en otros países, y sin embargo el 90% acató ese confinamiento. Yo soy del 10% que no lo acató, o sea que en realidad me manifesté en rebeldía por esa omnipresencia de la noticia, por esa omnipresencia, por ese autobombo, decimos nosotros, de las personas, del gobierno, etcétera, etcétera. Justo estábamos en un cambio de gobierno, después de 15 años de gobiernos de izquierda, en las últimas elecciones ganó un gobierno de derecha,
y había empezado el 1 de marzo y el 13 de marzo, esto le sirvió de plataforma, digamos, o de visibilidad. Entonces, eso a mí me produjo una reacción en contra y quizás minimicé en lo personal, minimicé la realidad del COVID-19 porque rechacé bueno, las medidas drásticas y todo eso, digo, en un país donde no había contagios, o había mínimo de contagios, y donde había una proporción de recuperación muy alta. Hay videos circulando que quizás hayan visto, hay artículos de por qué Uruguay no entró en este nivel de contagios. Bueno, hay varias hipótesis. Una es la baja densidad de población. Nuestra densidad de población es de 19.000 personas por kilómetros cuadrados frente a Argentina, que tiene 60.000. Entonces, nosotros somos un país pequeño, decíamos, y con poca densidad de población. También los que tenemos más de 50 años tuvimos una vacuna obligatoria en nuestra infancia, que se supone, según los investigadores, tenemos un muy buen equipo de investigadores virólogos, y según nos han dicho, esa vacuna de alguna manera nos protege contra una serie de virus que quizás explique. Por otra parte, en general los uruguayos estamos bien alimentados. Incluso las personas, digamos, si bien existe pobreza, y va a existir muchísima más, en este momento estamos en un momento crítico a nivel de trabajo, a nivel económico, pero es una población bien alimentada, muy bien nutrida, con carne, con proteínas. Creemos que eso es otro factor que ha ayudado. Más ese autoconfinamiento voluntario, esa respuesta de no hacer reuniones. De hecho, reuniones recién se empezaron a hacer hace 10 días más o menos. Un poco esa es la situación en cuanto al COVID-19. Pocos contagios, muchas curaciones, pocos muertos. Pero por otro lado, este confinamiento, y es lo que a mí me desencadenaba también la rebeldía como mujer, bueno, con esta lectura de la realidad más crítica, porque el confinamiento evidentemente se impuso a nivel de clase media y baja. Y ese confinamiento que se impuso a nivel clase media y baja generó, por un lado, desocupación, pobreza, dificultades para las personas que viven el día a día, pero también generó un hacinamiento donde la violencia creció. Y bueno, lo he visto en los diarios de diferentes países, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, el aumento de la violencia doméstica fue muy grande. En Uruguay también subió el 80% de las denuncias. Tenemos un teléfono para llamar gratuitamente, por WhatsApp también, para denunciar violencia. Aumentó un 80% esas llamadas de pedido de auxilio. Y el año pasado nosotros tuvimos 35 femicidios, y este año van 8, y se han dado varios, el fin de semana pasado fue terrible, el fin de semana pasado, el domingo los domingos sabemos, ¿verdad?, que son días de suicidios y de homicidios. No tenemos cifras de suicidios, que es otra preocupación muy grande en mi caso. No tenemos cifras de suicidios, pero sí sabemos que hay una situación que se ha generado a nivel psicológico muy triste, muy grave, y también entre los jóvenes deprimidos, jóvenes con patologías, en que esto ha sido una repercusión, digamos, no hemos tenido lo drástico que han tenido otros países a nivel de COVID propiamente, pero estamos sufriendo y vamos a sufrir muchísimo las consecuencias a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel social y con particular incidencia en el caso de las mujeres y los niños, y también estamos con otro peligro que es a nivel político. Bueno, en relación a la reflexión teológica de los datos que les iba diciendo, quisiera como diferenciar, primero, antes que lo teológico, lo pastoral. Hay la iglesia uruguaya, las iglesias uruguayas,
católicas, protestantes, diferentes líneas, a nivel de base, a nivel, digamos, de grupos, está muy cerca de la gente, apoyando en ollas populares, realizando trabajos muy cercanos. La jerarquía está más preocupada por cuándo se vuelven a hacer misas públicas, abiertas. Y bueno, entonces como que vemos esa dicotomía de intereses, laicos y pastores y sacerdotes, más vinculados a la actividad social, acompañando a la gente, y por otro lado, otros preocupados por las celebraciones eucarísticas. En cuanto a la reflexión teológica, por ejemplo, yo he planteado en un trabajo, en un artículo, qué es lo que qué vamos a elegir, la adaptación o la profecía. Porque frente a todo esto que les decía, también lo político, lo social, lo económico, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Simplemente adaptarnos a una nueva normalidad, que no tiene nada de normalidad, sino que estamos viendo un montón de consecuencias negativas, o vamos a adoptar una actitud profética, de acuerdo a nuestras raíces judeocristianas y latinoamericanas, ¿verdad? Que tenemos una historia larga de profetismo y hasta el martirio. Entonces la invitación es esa. Por otra parte, la invitación a la mirada y al animarnos al contacto y animarnos a acompañar a la gente en eso que les decía antes, cuerpo a cuerpo, en cercanía. No hay tanto riesgo en este país, si bien ahora nos está llegando el riesgo por el norte, por el límite con Brasil, donde la situación es terrible. Pero bueno, desde el punto de vista de nuestra espiritualidad, digamos, y a la luz de Pentecostés, dejarnos regalar la mirada de Jesús y la cercanía de Jesús con aquellos que más lo necesitan. Sean las mujeres, los niños, los ancianos, los que están en situaciones económicas muy duras, pero no podemos retasearles además nuestra mirada, no podemos retasearles además nuestra cercanía, sino que tenemos un compromiso de fe de tocar a los leprosos, de alguna manera de estar cerca de aquellos que más nos necesitan y con las herramientas que tengamos, también las intelectuales.